renal aguda o insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Un cuadro frecuente, sobre todo en pacientes internados, ¿verdad? Muchas veces se debe hacer el diagnóstico a través del resultado del laboratorio y de acuerdo a eso, en base a la historia clínica, saber el origen, ¿verdad? Vamos a ver todas las causas de insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda por causas, ¿verdad? Bueno, por definición, en general, todo paciente que se interna hacemos un laboratorio de rutina y dentro de ellos siempre solicitamos el perfil renal, que es la urea y la creatinina, ¿verdad? La creatinina normal es de 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro, eso en sangre, y la urea normal va de, sería hasta 42 miligramos por decilitro el valor normal. Cuando existe una insuficiencia renal aguda, lo primero que se eleva es la urea. O sea, podemos tener un paciente con una injuria renal aguda con creatinina normal y urea elevada, o ambos, ¿verdad? Pero nunca al revés. Imposible que esté la creatinina, por ejemplo, 10 y la urea 40. Eso no existe, ¿verdad? Entonces, lo primero que se eleva siempre es la urea, estando la creatinina normal, y después con el tiempo también empieza a aumentar la creatinina a la par, ¿verdad? Bueno, por definición, hay una reducción brusca en 48 horas de la función renal, definida esta como un incremento absoluto de la concentración sérica de creatinina igual o mayor a 0,3 miligramos por decilitro. O sea, si mi valor normal es 1,2 y está más de 1,5, ya indica una injuria renal aguda en menos de 48 horas, aunque eso es una definición muy arbitraria, ¿verdad? Es difícil saber cómo estaba la creatinina previa al paciente, ¿verdad? O también puede ser un incremento porcentual en la creatinina sérica igual o mayor al 50%. O sea, si tenemos, por ejemplo, 1,2 y sube, a eso le sumamos 0,6, va a ser 1,8, también ya indica un aumento del 50% de la creatinina basal. O una reducción en la diuresis, una oliguria menor a 0,5 ml por el kilo peso del paciente durante más de 6 horas. Nosotros sabemos que la diuresis normal de un paciente es de 1 a 2 ml kilo peso por hora. Entonces, si tenemos 0,5 o menos, indica ya oliguria. Y si ese valor se continúa más de 6 horas, entonces indica ya una injuria renal aguda. Bueno, la cuestión del término, ¿verdad? Anteriormente se decía insuficiencia renal aguda porque se creía que era solo un problema funcional. Pero después, con varias investigaciones anatomatológicas, se vio que también hay daño estructural por más reversibles que sean, ¿verdad? Por eso se cambió a nombre de injuria renal aguda, ¿verdad? Bueno, cuando una injuria renal aguda no se resuelve con el tratamiento médico, independientemente de cuál sea la causa, eso va a progresar a un daño estructural más importante, sobre todo a nivel de los túbulos, que se conoce como necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es un cuadro de falla renal progresiva, va a llegar hasta el cuadro de síndrome urémico, pero con la diferencia de la enfermedad renal crónica, que este es un cuadro reversible, de que puede durar entre 2 hasta 8 semanas la recuperación renal. Por más que en algunos casos necesiten, en realidad la mayoría de los casos necesiten de diálisis, ¿verdad? Por los síntomas del síndrome urémico, el tema de la diálisis en estos pacientes es de soporte hasta que el riñón tenga una recuperación espontánea y total, ¿verdad? Solamente un 3% de los pacientes que hacen necrosis tubular aguda pueden terminar en una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Porcentaje muy bajo. En general, entonces, es reversible de forma espontánea, y en el caso que haya síntomas urémicos, se hace un soporte transitorio con la diálisis hasta que exista una recuperación espontánea del riñón, ¿verdad? Bueno,
Eh, en cuanto a la clasificación, esto es importante, sobre todo en base a la historia clínica para saber la causa, ¿verdad? Tenemos una causa prerrenal por descenso de la perfusión renal y es reversible cuando se corrige la causa, ¿verdad? Y si es grave y prolongada, puede producir una necrosis tubular aguda isquémica. Bueno, esa es entonces la clasificación prerrenal y las causas puede ser deshidratación, puede ser estados de hipovolemia por sangrado importante, y en esos casos el paciente va a cursar con deshidratación, hipotensión, signos de hipoperfusión hasta shock, ¿verdad? Y en el otro extremo tenemos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, una disfunción sistólica, por lo tanto, disminuye el volumen efectivo a nivel renal. El riñón interpreta que hay hipovolemia y empieza a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso retiene sodio y agua y es un círculo vicioso y va a producir edema, ¿verdad? Son entonces dos causas de presentación clínica distinta. Entonces, por un lado, un paciente con deshidratación o hipovolemia, y por el otro lado, un paciente que está con mucho edema, sobrecargado, pero es por insuficiencia cardíaca y también produce una injuria en la aguda prerrenal, ¿verdad? Entonces, eso en base a la historia clínica, en base a la sospecha de diagnóstico, vamos a saber si es prerrenal por esos orígenes, ¿verdad? Bueno, la otra clasificación es que sea de origen intrínseco, o sea, en este caso se afecta directamente partes del riñón, ¿verdad? Puede ser los grandes vasos renales, cuando tenemos, por ejemplo, aterosclerosis, y eso se produce una trombosis o una embolia de la arteria renal. Cuando existe afectación glomerular por alguna glomerulonefritis, o puede ser por algunos tóxicos, fármacos, lesiones de los tubos renales. Las lesiones de los tubos renales es la necrosis tubular aguda que puede ser isquémica o tóxica propiamente dicha. O sea, una injuria renal aguda prerrenal no diagnosticada y no tratada a tiempo, entonces va a desencadenar una necrosis tubular aguda ya de origen intrínseco, ¿verdad? Bueno, dentro de los cuatro tipos de afectación intrínseco, el más frecuente es la necrosis tubular aguda, porque afecta los túbulos, como estamos mencionando. Esa es la causa más frecuente de lesión intrínseca, ¿verdad? Y también existe la enfermedad tubulointersticiales agudas, que puede ser por fármacos sobre todo. Y por último, la injuria en la aguda postrenal, que también se llaman obstructivas, porque se manifiesta por dilatación de las vías urinarias, y eso se conoce como hidronefrosis y se puede ver a través de una ecografía simple, ¿verdad? Bueno, la causa más frecuente es la obstrucción en el cuello vesical por afección prostática en los varones ya 50, 60 años para arriba. Vejiga neurogénica que podemos ver en pacientes con neuropatía diabética, se puede ver en pacientes con traumatismo raquimedular, síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, puede afectar producir una vejiga neurogénica, ¿verdad? Y también algunos fármacos anticolinérgicos, ¿verdad? En mujeres jóvenes, en Paraguay sobre todo, vemos muchos casos de cáncer de cuello uterino que produce invasión de la pelvis y obstrucción en los uréteres. Eso se llama pelvis congelada y se ve con mucha frecuencia en nuestro medio en pacientes jóvenes, ¿verdad? Lo mismo que la prerrenal, la postrenal que no se diagnostique o no se trate a tiempo va a generar también necrosis tubular aguda y posteriormente una enfermedad renal crónica si es que con eso no se resuelve la causa, ¿verdad? Las urolitiasis es muy poco frecuente que produzca esto porque suele ser más unilateral la afectación por litiasis, ¿verdad? Pero sí, está como causa también menos frecuente, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la necrosis tubular aguda, tiene varias fases. Como dijimos, la necrosis tubular aguda puede ser por isquemia o también puede ser por tóxicos.
En el área de ginecobstetricia se ve mucho también partos complicados que producen mucho sangrado, sobre todo las atonías uterinas, el desprendimiento placentario. Entonces producen una anemia, una hipovolemia, una anemia brusca, y eso genera necrosis tubular aguda en pacientes puérperas sobre todo, ¿verdad? Y de origen tóxico, vemos también casos por accidente ofídico que puede generar una necrosis tubular aguda tóxica, ¿verdad? Y también el uso de contrastes yodados, ¿verdad? Puede generar también una insuficiencia renal aguda por uso de contrastes yodados, porque son nefrotóxicos. Y también debemos citar algunos fármacos como los aminoglucósidos, la amicacina, gentamicina, también son nefrotóxicos y pueden afectar los túbulos renales, ¿verdad? Bueno, la necrosis de la aguda tiene varias fases. Una fase de iniciación es cuando es una injuria renal aguda no resuelta, no tratada a tiempo. Luego la extensión, cuando va dañando ya sea los túbulos de causa isquémica o tóxica. Y luego hay una fase de mantenimiento donde hay una regeneración celular. Como dijimos, este cuadro es reversible y generalmente sin secuelas. Y luego una fase de recuperación. Entonces son pacientes que a medida que hacen el aumento progresivo del perfil renal, ya sea urea o creatinina, el paciente cada vez va a orinar menos, va a disminuir la diuresis y eso va a generar una sobrecarga de volumen. Esa sobrecarga de volumen a su vez puede generar hipertensión arterial. Y en la fase de recuperación existe como una especie de poliuria, porque el paciente empieza a eliminar el exceso de líquido retenido en la fase aguda del cuadro, ¿verdad? Entonces, en la fase de recuperación existe una fase poliúrica de recuperación de una necrosis tubular aguda, como una resolución espontánea, ¿no? Bueno, este es un cuestionamiento interesante que siempre debemos analizar ante un paciente que tiene un perfil renal alterado, ¿verdad? En primer lugar, saber si es realmente una injuria renal aguda en riñón previamente normal, o también puede ser una injuria renal aguda sobre un renal crónico preexistente, o realmente ya es una enfermedad renal crónica puramente, ¿verdad? Entonces, sobre un riñón previamente sano, vamos a ver en pacientes con deshidratación, con hipovolemia por sangrado, como dije, en pacientes como complicación del parto, por atonía uterina. Vamos a ver una ira prerenal, lo más frecuente, ¿verdad? O por bajo gasto cardíaco con insuficiencia cardíaca. Ahora, un paciente que ya es renal crónico, con enfermedad de base, como diabetes, también puede tener una deshidratación por un estado de hiperglicemia, por diuresis osmótica, etcétera, y se puede sumar una injuria renal aguda sobre un riñón ya crónico, ¿verdad? Puede pasar también eso. Todo eso se basa en el diagnóstico a través de la historia clínica y el examen físico, ¿verdad? Y en otros casos, bueno, realmente ya es una enfermedad renal crónica y no hay nada sobreagregado, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, si es un paciente con un cuadro agudo, la hemoglobina va a estar normal porque hay aún producción de eritropoyetina. Sin embargo, si es un paciente renal crónico, ya va a tener sus características como cambios de color de piel, las carchiurémicas y descenso de la hemoglobina por déficit de producción de eritropoyetina. También otro estudio de utilidad es la ecografía renal. Como dijimos, si es una injuria renal aguda, el riñón va a ser normal. Si es una enfermedad renal crónica, vamos a tener riñones disminuidos de tamaño, sobre todo por causa más frecuente como diabetes, hipertensión, y la pérdida de la diferenciación córtico-medular, o sea que ya no se distingue la médula de la corteza renal, ¿verdad? Bueno, el siguiente cuestionamiento es ver si existe una obstrucción urinaria. Entonces, en estos casos, una ecografía simple de vías urinarias y prostática también
puede evidenciar imágenes sugerentes de hidronefrosis, ¿verdad? Entonces, una vez que exista hidronefrosis, obviamente el daño renal es de origen obstructivo, ¿verdad? Y por consiguiente, después ver si existe una reducción de volumen efectivo de líquido extracelular. Entonces, dijimos otra vez, paciente con hipovolemia, deshidratación, hay que ver a un paciente si tiene mucosas secas, si la piel está seca, hipotenso. Entonces, eso indica que hay una reducción de volumen efectivo intravascular, ¿verdad? Después de ver si existe la oclusión de un vaso grande, ¿verdad? Ya sea sobre todo a nivel renal, ya como una posibilidad menos probable, ¿verdad? Y por último, si puede haber una enfermedad parenquimatosa renal diferente a la necrosis tubular aguda. O sea, un paciente que ya tiene una enfermedad renal por otras enfermedades menos frecuentes, ¿verdad? Como lupus, una glomerulonefritis, que se agrega o se suma al cuadro agudo, la injuria renal aguda, ¿verdad? Bueno, las manifestaciones clínicas de un paciente con un aumento progresivo del perfil renal de la urea de creatinina va a generar síntomas de síndrome urémico, lo mismo que una enfermedad renal crónica, pero generalmente más rápido, ¿verdad? Es más rápido porque es un cuadro agudo, por lo tanto va a ser más sintomático y con mayor posibilidad de desequilibrio hidroelectrolítico porque es un cuadro más rápido, ¿verdad? Puede haber hipercalemia, hiponatremia, puede haber hipovolemia o hipervolemia que puede generar hasta edema agudo de pulmón, incluso en ausencia de cariopatía. Nosotros, por ejemplo, vemos pacientes que por la clínica están con una deshidratación, hipovolemia o con insuficiencia cardíaca. Y en esos casos, en el primer caso le hidratamos al paciente, le transfundimos si es que hay indicaciones. Y en el otro extremo, si hay insuficiencia cardíaca, le hacemos diurético. Si eso mejora el perfil renal, entonces es agudo y llega a normalizarse, ¿verdad? Ahora, en la necrosis tubular aguda, si no tratamos a tiempo la causa, eso genera una elevación progresiva y persistente del perfil renal y ya no se recupera con el tratamiento inicial, ya sea cargas o uso de diurético, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a sospechar también de una necrosis tubular aguda? Es un paciente que está chocado, con perfil renal alterado, que en principio es agudo el cuadro, nosotros le hidratamos y en vez de mejorar, el perfil renal sigue empeorando. Entonces, esa es la característica de una necrosis tubular aguda. En vez de mejorar, sigue empeorando a pesar del tratamiento y llega un momento que el paciente se puede sobrecargar con el tratamiento que estamos efectuando, ¿verdad? Y de última otra vez tenemos que usar diuréticos como la furosemida con el fin de estimular la diuresis de este paciente con bloqueo renal, ¿verdad? Bueno, en cuanto al diagnóstico, fundamental siempre la historia clínica, los antecedentes del paciente. Un paciente, por ejemplo, joven, sano, que viene con diarrea, vómito, hipotenso, y tenemos una urea de 100, creatinina de 1.5, entonces eso, por la historia clínica, vamos a asumir que es una prerrenal por deshidratación. Ahora un paciente diabético hipertenso de 60 años, conocido cardiópata, que viene en anasarca, pero tenemos una urea de 80, creatinina de 2 y con hemoglobina normal, entonces consideramos que la ira prerenal es por bajo gasto cardíaco, en ese caso la vamos a dar diurético, ¿verdad? El panorama cambia, pero el origen siempre sigue siendo prerenal en ambos casos que le mencioné, ¿verdad? Bueno, ahora un paciente que es conocido prostático, que no está orinando, que tiene un globo vesical, que en la ecografía vemos hidronefrosis, una vejiga de lucha, una hipertrofia prostática. En ese caso, entonces, consideramos que es obstructivo, ¿no? Bueno, existen muchas fórmulas también analizando algunos electrolitos para saber si esa injuria es prerenal
o postrenal, ¿verdad? Uno de los más fácil de usar es ver el cociente entre urea y creatinina, ¿verdad? Que en plasma es mayor a 20 si es una ira prerrenal. O sea, un paciente que está deshidratado o que está con insuficiencia cardíaca va a tener ese cociente más de 20 en el resultado de la división entre urea y creatinina. Ahora, si es una causa intrínseca a la lesión renal, entonces va a ser menos de 15 ese cociente, ¿verdad? Entre urea y creatinina. Y como dijimos también, la ecografía es de elección en todos los casos para ver si hay una imagen de nefropatía aguda o crónica. En el caso que sea aguda, obviamente el riñón va a ser normal. Y si es crónica, va a estar disminuido en tamaño, alteración de diferenciación corticomedular. Y si es una uropatía obstructiva, vamos a encontrar hidronefrosis, ¿verdad? Bueno, indicaciones de biopsia renal. Generalmente cuando tenemos una clínica bien florida, bien, que tiene una relación con ese daño renal, no hace falta hacer una biopsia, ¿verdad? Solamente está indicado si es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una nefritis intersticial alérgica, una injuria en la aguda asociada a mieloma múltiple, microangiopatía trombótica y rechazo agudo del injerto en un trasplantado, ¿verdad? Pero en general, en todas las causas más frecuentes que le mencioné, no está indicado hacer una biopsia renal diagnóstica, ¿verdad? Bueno, y lo más importante, el tratamiento, ¿verdad? Si es una injuria en la aguda prerrenal por deshidratación o por hipovolemia en caso de un sangrado, le vamos a iniciar hidratación con cristaloides, ¿verdad? De elección suero fisiológico, también puede ser riglatato. Otra función de glóbulos rojos concentrados en pacientes con sangrado y hipovolemia, ¿verdad? No está indicado el uso de coloides. Coloides sería albúmina, dextrano, hemacel, etc. En el caso que sea obstructivo, entonces obviamente hay que desobstruir la vía urinaria, ¿verdad? Se coloca una sonda vesical, cuidando siempre, en el caso que exista un globo vesical, de no evacuar de una vez la orina acumulada, porque eso puede producir una hemorragia, esvacuo de la vejiga y producir sangrado. Entonces lo que se hace es colocar la sonda vesical, drenar un 300 ml de diuresis, se pinza la sonda y luego se vuelve a despinzar, entonces hace un drenaje intermitente para que la vejiga se vaya acomodando, porque si hacemos de forma brusca, entonces puede sangrar la vejiga y vamos a cometer una negligencia o iatrogenia, ¿verdad? Bueno, no existe tratamiento específico eficaz en una injuria aguda intrínseca por necrosis tubular aguda. Anteriormente se decía que la dopamina tenía un efecto nefroprotector, ¿verdad? O que mejoraba la diuresis, y eso hoy en día se descartó. Tampoco en pacientes que tienen oliguria no se recomienda más usar furosemida a dosis alta de forma prolongada. Y ahí tenemos la dosis máxima que se puede usar, que es de 480 miligramos día de furosemida, sobre todo en pacientes con sobrecarga hídrica. Paciente que está con edema, que hizo un hemago pulmón por sobrecarga hídrica. En esos casos sí, el objetivo es transformar la necrosis tubular aguda oligúrica o anúrica en poliúrica, ¿verdad? En ese caso, a veces podemos incluso no utilizar diálisis porque el paciente orina, ¿verdad? Y por lo menos eliminar los desechos, los tóxicos, pero el perfil renal se va a ir recuperando lentamente, ¿verdad? La dieta hipoproteica, el sangrado asociado a uremia puede corregirse mediante desmopresina. Pacientes con síndrome urémico tienen tendencia al sangrado porque la acidosis disminuye la agregación plaquetaria y generalmente estos pacientes tienen hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Y bueno, estas son las indicaciones de diálisis en una injuria renal aguda, ¿verdad? En general es prácticamente
igual que una enfermedad renal crónica, es decir, síntomas de síndrome urémico es indicación de diálisis, ¿verdad? Y existen otros, ¿verdad? Si existe una oliguria menor a 200 ml durante 12 horas o anuria menor a 50 ml durante 12 horas, estos son pacientes que rápidamente van a progresar a síndrome urémico, entonces ya lo antes posible hacer una diálisis es beneficioso, ¿verdad? Edema pulmonar sin respuesta diurética. Un paciente que hace edema pulmón, está el riñón bien bloqueado, ya no orina, entonces tampoco responde a furosemia, hay que hacer una diálisis. Potasio más de 6.5 también con cambios en el electrocardiograma que no responde al tratamiento médico, también diálisis de urgencia. Hay que saber que las variaciones del potasio no producen muchas alteraciones en un renal crónico porque está adaptado a eso. Sin embargo, un paciente con una injuria renal aguda, variaciones menores de potasio ya puede generar cambios en electrocardiográficos y como consecuencia generar arritmias potencialmente fatales, ¿verdad? También la acidosis o pH menor a 7.2 que no responde al tratamiento médico. También es lo mismo, un paciente que no orina o en estos casos también se puede utilizar bicarbonato para tratar de alcalinizar, pero no se consigue el objetivo, entonces también indicación de diálisis. Y como dijimos hace rato, todos los síntomas del síndrome urémico, ¿verdad? Paciente con anorexia, náuseas, vómitos, encefalopatía urémica, convulsiones, estado de coma ya prácticamente llegamos tarde, pero también es para diálisis de urgencia y debe ser en terapia intensiva porque son pacientes con cuadro agudo y generalmente inestables, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Creo que no, doctor. Bueno, excelente. Dejamos por aquí entonces y continuamos mañana. Dale, dale, doctor. Hasta luego. Hasta luego.